Hoy abrimos la puerta para entrevistar a la presidenta del Partido Socialista. Cristina Narbona nos recibe en la sede nacional del PSOE en la calle Ferran. Usted, que ha sido ministra de Medio Ambiente y una de las personas más destacadas en esta materia en España, empezó siendo secretaria de Medio Ambiente y Vivienda. Conoce, al igual que nosotras, que Murcia se seca. En su programa electoral no aparece en ningún momento la palabra trasvase, y el Ebro, mientras, sigue echando cientos de hectómetros cúbicos al mar cada mes. Entonces, aunque ustedes hablan de la política del agua, ¿cuál es su compromiso con Murcia? El principal compromiso es no engañar a los murcianos. Eso quiero decirlo de entrada, porque muchos murcianos se creyeron que el trasvase del Ebro era una solución que además tenía el apoyo de la Unión Europea. Nunca lo tuvo, nunca lo tuvo. Había informes negativos que impedían la financiación de esa obra. Y es cierto que cuando el Partido Popular volvió al poder con Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, ni tan siquiera planteó el proyecto del trasvase del Ebro, porque ese era un proyecto fallido, que no tenía apoyo y que no tenía financiación. Y lo que el Partido Socialista garantiza es que Murcia tenga agua, llueva o no llueva. El cambio climático lo cambia todo. El cambio climático significa que cada vez va a haber menos agua en la cabecera del Tajo, en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Y por eso es fundamental que consigamos completar la red de plantas de desalación que en gran medida no se llegaron a construir por la oposición del Partido Popular. Y gracias a las que ya existen, en Murcia habéis tenido agua garantizada durante 11 meses en los que no se ha podido tomar ni una sola gota de agua del trasvase Tajo Segura porque estaba en valores mínimos. De manera que nuestro compromiso es que Murcia tenga agua siempre, llueva o no llueva, y eso se conseguirá, por supuesto, teniendo más agua de desalación, por supuesto gestionando bien el trasvase Tajo Segura, el trasvase que existe, que tiene unos límites, porque si no hay agua en cabecera, por mucho trasvase que exista, no puede bajar agua hasta Murcia, y controlando mucho mejor las aguas subterráneas en vuestra región. Murcia tiene problemas muy graves de contaminación de las aguas subterráneas, y lo sabéis bien, por los problemas que tiene la manga del Mar Menor. Así que hay que hacer una política del agua completamente diferente a esa política que solamente se basa en llevar agua de un sitio a otro, porque cada vez habrá menos agua en todas las cuencas en España. Afortunadamente las cosas están cambiando y los jóvenes han empezado también a reaccionar en todo el mundo. No sé si en Murcia habéis tenido ya manifestaciones como las que se han dado en otros países, pero esto significa que ya también la gente joven sabe que se está jugando su futuro y que vamos tarde respecto a cambios que en otros países europeos se han producido ya. En España hemos perdido muchísimo tiempo. En España, desde el año 2011 al año 2018, perdimos nada más y nada menos que 80.000 puestos de trabajo en el sector de las energías renovables, porque hubo cambios regulatorios que frenaron el desarrollo de lo que en España es un recurso valiosísimo, que son nuestras horas de sol y que son nuestras capacidades técnicas y empresariales. Se hundieron más de 60.000 pequeños inversores a causa de esos cambios. Y ahora el gobierno de Pedro Sánchez ha derogado el impuesto al sol, que significaba penalizar a quien produjera electricidad con energías renovables. Eso ya va a quedar resuelto y acaba de aprobarse el reglamento para que cualquier ciudadano pueda producir su propia electricidad. Tenemos, por lo tanto, que recuperar tiempo perdido, y España puede crear muchos puestos de trabajo asociados precisamente al cambio, entre otras cosas, del modelo energético. Porque hasta ahora, desgraciadamente, la economía ha dejado algo de lado a la ecología. Y fijaros, economía y ecología tienen el mismo origen semántico. Oikos, la palabra griega oikos, que significa el entorno. La ecología es la ciencia que estudia y comprende nuestro entorno, y la economía es la ciencia que administra el entorno. No puede haber economía si no hay ecología, y eso lamentablemente se ha tardado mucho tiempo en comprender.
Hay países que nos llevan la delantera en esta materia y por lo tanto España lo que tiene que hacer es incorporarse a ese proceso de un nuevo pacto social donde se tengan en cuenta los límites planetarios. El planeta no tiene capacidades infinitas. Por ejemplo, sabéis que los mares se están llenando de plástico. Tenemos que reducir el uso del plástico para no acabar con las especies marinas que en gran medida forman parte de nuestra alimentación y por tanto de nuestra vida. Así que hay mucha tarea por hacer. Está a punto de aprobarse por parte del Gobierno una estrategia de economía circular que forma parte de ese gran pacto verde, en el que podamos reducir los residuos y que podamos utilizar de manera cada vez más eficiente todas las materias primas. Pues me parece una de las grandes carencias que tiene la educación en nuestro país. España es un país donde se investiga menos que en otros países de nuestro entorno y en estos últimos años además el porcentaje de inversión que se ha hecho tanto en educación como en investigación ha caído y por eso creemos que hace falta aumentar el volumen de recursos públicos para que pueda darse investigación desde las primeras etapas de educación y sobre todo después conseguir que esa investigación se convierta en innovación y cambie nuestro modelo productivo. Hace un año ustedes se levantaron del pacto educativo. ¿A qué se debió? Precisamente a que el gobierno de Mariano Rajoy se negaba a aumentar los recursos públicos necesarios para mejorar nuestra educación y todo el proceso que conlleva la ciencia y la innovación, donde nos habíamos situado en niveles bajísimos, que significaban, por ejemplo, demasiados alumnos por profesor, muy pocos recursos para necesidades especiales de nuestro alumnado, un país donde tenemos un porcentaje de migrantes alto, que necesita un acompañamiento especial para desarrollar su educación y donde además tenemos que dedicarle mucho más esfuerzo a esas asignaturas que llamamos STEM, las que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología y con las matemáticas, muy en particular para que también las mujeres desde pequeñas se incorporen a esas disciplinas. ¿Y qué haría falta para llegar a un pacto educativo? Yo creo que voluntad política. Hace algunos años, en el año 2010, estuvimos a punto de tener un gran pacto de Estado en educación. Entonces era ministro de Educación Ángel Gabilondo. Y Ángel Gabilondo reunió a todos los consejeros de todos los partidos políticos, de todas las comunidades autónomas, y el pacto estaba preparado hasta el último momento en que desde la dirección del Partido Popular se dio orden a los consejeros que eran del Partido Popular de que no aceptaran la propuesta del ministro Ángel Gabilondo. Yo entonces era embajadora ante la OCDE, que como seguramente sabéis hace muchos informes sobre la calidad de la educación y se había planteado un cambio muy importante en nuestro sistema educativo precisamente para superar las carencias que tenemos. Nosotros tenemos 16 años y ¿usted cree que existen soluciones para que cobremos la pensión cuando nos jubilemos? Por supuesto. Para que vosotros podáis tener pensiones, lo más importante es que tengáis un trabajo con un salario digno, algo que en España en estos momentos no está garantizado. Y si no hay salarios dignos, no hay pensiones dignas, porque son los salarios los que conllevan una contribución, una cotización a la seguridad social y es la seguridad social la que luego paga las pensiones. Por eso es muy importante que los salarios sean más altos y por eso ha sido fundamental la medida adoptada hace poco por el gobierno de Pedro Sánchez, que ha elevado el salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros para que a partir de ahí todos los salarios también tengan mucha más capacidad de superar la situación que tenemos ahora mismo. España está a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a desigualdades y en cuanto al porcentaje de trabajadores pobres. Eso es la principal rémora para un sistema público de pensiones. Además de salarios más dignos, salarios más altos y menos desigualdades sociales, necesitamos hacer lo que otros países hacen para tener un sistema de pensiones públicas que sea fuerte, y es que haya algunos impuestos que garanticen desde los presupuestos generales del Estado un complemento a los ingresos que vienen de las cotizaciones. Y en los presupuestos generales del Estado que se habían preparado para este año ya se habían establecido las figuras fiscales que permitirían reforzar el sistema público de pensiones.
por supuesto que podréis tener pensiones siempre que en España haya mayor justicia desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista distributivo. Ya, pero entonces lo que usted quiere decir es que durante nuestra vida de trabajadores nos quiten más para que cuando dejemos de trabajar nos lo den. No, os quiten más, no. Primero, que tengáis un salario más alto. Sí, Y pero no los salarios que ahora es... tienen. Los salarios que hay ahora son salarios muy bajos. Como son salarios muy bajos, la cotización que se paga a la seguridad social es muy baja. El salario neto que queda es un salario que a muchas familias no les permite llegar a final de mes. Y estamos a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a trabajadores pobres ahora mismo. De lo que se trata es de que haya salarios más altos y luego que haya más justicia fiscal, que quiere decir no que se suban los impuestos ni a los trabajadores ni a las clases medias, sino a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas, que en nuestro país contribuyen de una forma muy insuficiente a las arcas públicas. En este país tenemos un fraude fiscal que supera los 30.000 millones de euros al año. 30.000 millones de euros al año significa que con que recuperásemos solo una parte de ese fraude fiscal, teníamos asegurado el sistema público de pensiones. Por eso hay que ir a una mayor justicia fiscal, que no significa salarios más bajos, sino todo lo contrario, salarios más altos y una fiscalidad más justa para quienes más pueden contribuir. El feminismo lo ha convertido en una cuestión de controversia la ultraderecha en los últimos meses. En España existe un pacto sobre violencia de género que todos los partidos políticos que están hoy día en el Parlamento suscribieron. Hay un pacto, por lo tanto, para que avancemos en la lucha contra el machismo dominante y contra la violencia de género. Pero ha aparecido un partido de ultraderecha, Vox, que está condicionando con sus posiciones contrarias a las políticas de género tanto al Partido Popular como a Ciudadanos. En estos momentos en Andalucía, donde el Partido Popular y Ciudadanos gobiernan gracias al voto de Vox, han empezado ya a cambiar el enfoque de las políticas contra la violencia de género en esa comunidad autónoma. Yo espero que eso no suceda a nivel nacional, porque en España queda mucho por hacer para desterrar esa lacra tremenda de la violencia contra las mujeres. Yo creo que en Cataluña lo que hay es cada vez más catalanes que se han dado cuenta por fin de que los partidos independentistas les han engañado, cosa que ha venido sucediendo durante los últimos años, que ha causado la tensión que existe y los intentos fallidos de convertir este tema en una cuestión de separación del resto de España. Eso efectivamente es lo que tenemos que ayudar a que los catalanes y catalanas sepan que el independentismo les ha engañado durante mucho tiempo. Es que no ha habido ningún gobierno Frankenstein, porque en ningún momento el gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado lo que los partidos independentistas han venido pidiendo, hasta tal punto que no tenemos presupuestos generales del Estado y se han convocado elecciones anticipadas porque el gobierno de Pedro Sánchez no ha aceptado que se plantee un referéndum de autodeterminación. Y además el presidente lo ha dicho con toda rotundidad. Si él vuelve a ser presidente después de las próximas elecciones, no habrá ni referéndum de autodeterminación ni ningún planteamiento de independencia para Cataluña. Los socialistas queremos que Cataluña siga formando parte de España, pero creemos que para eso sea posible, los catalanes tienen efectivamente que darse cuenta de que el independentismo está planteando algo que no es viable, que ni siquiera lo desean la mayoría de los catalanes. Y por último, y obviamente no por ello menos importante, ¿por qué cree usted que Pedro Sánchez debe ser el presidente del gobierno? Porque ha demostrado en 10 meses al frente del gobierno la capacidad de comenzar a cambiar el rumbo de la situación que en España existe y que viene caracterizada por ese aumento de las desigualdades entre personas con distintos niveles salariales, que en España en estos momentos está a la cabeza en cuanto a la brecha que existe, la brecha que existe también entre hombres y mujeres, que es muy alta en el caso de España, y ha tomado medidas que van en la dirección correcta, medidas para garantizar, por ejemplo, la actualización de las pensiones
de acuerdo con el IPC y no como se estaba haciendo en estos últimos años, solo con un 0,25, con lo cual los pensionistas estaban perdiendo capacidad adquisitiva. Durante estos 10 meses se ha recuperado, por ejemplo, el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, se ha recuperado la sanidad universal, se han reducido los recortes a la educación, se han puesto en marcha medidas para que pueda haber contratos indefinidos en los organismos públicos de investigación, algo que es absolutamente necesario si queremos avanzar en un país que traslade la ciencia hacia la innovación. Todo lo que se ha hecho a lo largo de estos 10 meses está marcado por la voluntad de que este sea un país más justo y más próspero, que recuperemos, por ejemplo, el papel de liderazgo que España puede tener en materia de energías renovables, con una ley de cambio climático y de transición energética, con la derogación del impuesto al sol, es decir, con medidas concretas que en tan solo 10 meses han comenzado a revertir el rumbo de nuestro país. Muchas gracias. Yo creo que ha sido un placer poder contar con usted y poder realizarle una entrevista y mucha suerte. Mucha suerte a vosotras, porque vais a competir. Algunos competimos en las elecciones y otros competís para ganar en este concurso del país, ¿no? Que sabéis que para mí es siempre muy agradable también comunicar lo que son nuestras propuestas y que os deseo lo mejor. Que tengáis muchísima suerte. Muchas gracias.